La historia del cómic estadounidense y occidental se divide en eras, siendo la época que dio origen a Superman, Batman, Wonder Woman y el Capitán América conocida como la Edad de Oro del cómic. Desde entonces, ha habido épocas con sus propias características, algunas de las cuales son bastante criticadas. Tal fue el caso de la sombría y cruda década de 1990, que en gran medida se recuerda con desdén. A pesar de las connotaciones negativas de la época, muchos fans ahora recuerdan con nostalgia los cómics de los 90. Los crossovers de esa época o las historias tan bizarras que se nos presentaron en ese entonces no eran tan buenas, y serían muy criticadas a día de hoy. Aún así, para los lectores que crecimos en esa época, más que centrarnos en lo malo, recordamos las cosas buenas. Claro, también hay que ser imparciales y reconocer que a lo que nos guste no lo hace necesariamente bueno. Si bien la década de 1980 fue una época de excesos en la mayor parte de la cultura pop, esto se acentuó en la década de 1990 con los cómics. Los cómics de los 90 son conocidos por todo tipo de elementos exagerados, ya sean personajes brutalmente violentos o provocativos, la abundancia de antihéroes igualmente crudos o trucos como los números 0 y las portadas cromadas u holográficas. Los personajes que portaban pistolas y armas similares se volvieron comunes, al igual que los adornos con bolsas y otros accesorios militarizados. Lo peor de todo era que las ilustraciones vanguardistas seguían la regla de lo cool, y se priorizaba mucho más la estética que contar una historia interesante. Los ejemplos más claros de esto se vieron en Image Comics, la cuna del icónico Spawn de Todd McFarlane. La mayoría de los cómics iniciales de Image fueron claramente creados por artistas que solo querían dibujar cosas geniales, sin prestar mucha atención a la cuestión de la trama ni el desarrollo de los personajes, y el tono general de estos cómics llegó a definir la década. Incluso el propio Spawn requirió de la escritura de grandes autores ingleses para poder elevar su estatus y sus ventas, ya que McFarlane no era capaz de crear una historia atractiva en los primeros números. El tono oscuro y maduro era una interpretación superficial de los temas adultos de la actualidad vistos en obras anteriores como Watchmen y The Dark Knight Returns. Sin embargo, esos cómics tenían historias reales que contar y visiones creativas que iban más allá de hacer que personajes como Deadlock o X-Smite lucieran lo más geniales posible con sus dientes apretados. Estos títulos son la razón por la que los cómics de los 90 se consideran tan malos. Sin embargo, la creciente nostalgia por esa época se explica mejor con algunos de los cómics realmente buenos de esa era. Image no fue la única editorial independiente de los 90 y sus rivales eran, en general, mucho mejores. La encarnación clásica de Valiant Comics era la Image de los 90 bien ejecutada, con personajes un poco más realistas y menos heroicos. Aún así, eran personajes reales creados por escritores y artistas con historias que contar, y las ilustraciones, a veces más mundanas, que se veían en los cómics dejaban claro que no se trataba simplemente de un truco artístico. Dark Horse Comics también era bastante prominente en aquel entonces, con el debut de Hellboy de Mike Mignola. Dark Horse también fue fundamental en la incorporación de varios cómics extranjeros y el manga japonés en América. DC Comics publicó algunos de sus mejores cómics en la década de 1990, aunque uno de ellos fue un rechazo disimulado de las tendencias de Image Comics. Kingdom Come, de Mark Waid y Alex Ross, fue una crítica contra los antihéroes de los 90 y sigue siendo muy venerado por su arte tan realista. DC se sumó ocasionalmente a la tendencia de lo innovador, pero esto ocurrió principalmente en eventos olvidables como Bloodlines o Extreme Justice. Superman tuvo la icónica era del triángulo, mientras que la época de Chuck Dixon y Graham Nolan en los cómics de Batman se consideraba la cumbre de la Batifamilia. Lo mismo ocurrió con muchos otros héroes y equipos de DC, con la Liga de la Justicia de América experimentando una etapa más clásica dirigida por Grant Morrison y Frank Quitely a finales de la década. Flash realmente alcanzó su máximo potencial con Mark Waid, quien consolidó a Wally West como el verdadero velocista escarlata. Wonder Woman tuvo grandes etapas de William Masner Loebs, Eric Luke y Phil Jiménez, y aunque algunos consideraron el cambio de Aquaman como muy oscuro, encajaba perfectamente con un personaje que se había vuelto bastante trágico desde la Edad de Bronce. Todo esto sin mencionar los cómics de DC bajo el sello Vértigo, siendo Sandman quizás el más destacado de esta línea. DC también publicó los cómics de Milestone Entertainment, que incorporó a un grupo diverso de superhéroes a las estanterías de cómics con historias divertidas y de actualidad. Libros como Icon y Static fueron mucho más interesantes e introspectivos que la infinidad de antihéroes de otras editoriales, a la vez que triunfaban como cautivadores cómics de superhéroes. Hubo algunos perdedores, como el cómic de los Jóvenes Titanes, que vio una baja de calidad. Sin embargo, la colección de DC vio algunas de las mejores etapas e historias más icónicas de los personajes,
razón por la cual muchas de ellas se están reimprimiendo últimamente. Durante esta época también se introdujeron varios personajes completamente nuevos: Impulse, Superboy y Casey Sandsmark. En la década de los 90 también se presentó a Tim Drake, quien resultó ser un personaje mucho más popular que Jason Todd. Incluso héroes a veces ignorados como el detective marciano tuvieron cómics de larga duración, que duraron 4 años o más. Parecía una época en la que el legado se respetaba más que nunca, permitiendo que personajes del pasado o héroes más recientes protagonizaran cómics exitosos. En comparación con DC, Marvel tuvo una mala racha en la década de 1990, especialmente con ciertos héroes. Es más que discutible que la década de 1990 fue una de las peores épocas para los Vengadores y los cómics centrados en equipos. Los cómics de Iron Man fueron cada vez más irrelevantes y Marvel llegó a convertir a Tony Stark en un villano fascista. Los cómics de Thor de aquella época eran entre malos y regulares, aunque hubo momentos brillantes como la introducción de Thunderstrike. La etapa del Capitán América de Mark Gruenwald sin duda había tenido mejores días, y para cuando terminó, fue una de las lecturas más deplorables de Marvel. Debido a historias controvertidas como la saga del clon, es difícil considerar a Spider-Man en mejor posición que los demás héroes. Aún así, el Arácnido y Venom fueron inmensamente populares, y con frecuencia vendieron más que los cómics de los Vengadores. Los X-Men no eran inmunes a la narrativa, pero sus cómics eran considerablemente buenos. Los divertidos spin-offs ofrecían diferentes tonos y alcances, lo que garantizaba que los títulos no se mezclaran. Historias exitosas como la Era de Apocalipsis dispararon las ventas y, lo más importante, fueron realmente buenas. Este éxito hizo indiscutible que Spider-Man y los X-Men eran los líderes de Marvel, aunque también tuvieron una competencia inesperada. Desde la década de 1980, dirigida por Frank Miller, Daredevil ha sido mucho más relevante y popular que en décadas pasadas. Asimismo, el relanzamiento de Ghost Rider y los diversos personajes sobrenaturales que conformaban a los Midnight Suns eran una apuesta segura para esa época. La línea de Marvel 2099 fue una exitosa serie de cómics cyberpunk, y este entorno futurista reinventó a héroes como Spider-Man, los X-Men, Punisher y Ghost Rider. La compañía se declaró en bancarrota, pero este contratiempo temporal allanó el camino para el éxito futuro. En ese momento era obvio que la editorial apostaba por sus personajes más exitosos, razón por la cual esta era está tan asociada con los X-Men en particular. Si bien la iniciativa Heroes Reborn y las historias previas fueron consideradas malas, la mayoría de las etapas reconstructivas posteriores a Heroes Return fueron elogiadas. Este fue el caso de Iron Man, Thor y especialmente de Avengers. Este último se convirtió en el equivalente de Marvel a la Liga de la Justicia de Morrison y Quilty. Por lo tanto, incluso lo malo tenía su propósito para Marvel, y ciertas propiedades tuvieron que alcanzar su punto más bajo antes de poder ser reestructuradas y relanzadas con éxito. Esto demuestra que la década de 1990 no fue del todo mala. Es una etapa especialmente nostálgica para los lectores actuales y es muy recordada con cariño, tanto por lo bueno como por lo malo. Fue una época experimental que allanó el camino para los cómics modernos y la influencia de esas historias sigue presentes hasta el día de hoy. Hola, amigos de Comic Awakens. Les habla su amigo Thanos. Suscríbanse, o yo cubriré con su sangre el universo.